Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto. En este día le voy a hablar un poquito de lo que es la discapacidad en México. Y de acuerdo con la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la salud presentada en el 2001, las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y que al interactuar en distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a los demás. Tan solo una cifra que hay en México, tan solo hay 5.739.270 personas con algún tipo de discapacidad. Esto representa más o menos el 5.1% de la población que hay en México. Para entender la discapacidad existen un gran número de instituciones que ayudan a estas personas, algunas públicas, otras privadas. En este caso les hablaré un poquito de APAC, que es la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral. Esta institución nace en los años 70 con el propósito de atender a personas con parálisis cerebral, al cual es la discapacidad que altera los movimientos. El principal objetivo de APAC es brindar educación y rehabilitación e incluir a las personas en la vida laboral. Esta institución atiende aproximadamente como unas 500 personas, entre niños, jóvenes y adultos, desde preescolar hasta preparatoria, incorporando la capacitación laboral que les ayuda a los jóvenes o adultos. Sin embargo, a pesar de que en México hay un gran porcentaje de personas con diferentes tipos de discapacidades, en la población en general hace falta más sensibilización en varios aspectos, como para poder considerarnos un país inclusivo. Esto añade a respetar los espacios, en los estacionamientos, en el transporte público. No hay muchos transportes que tengan espacio para que alguna persona con discapacidad, y la mayoría, por ejemplo, en silla de ruedas, pues no hay cómo subirla. En las escuelas, hay muy pocas escuelas que cuentan con espacios suficientes para personas con discapacidad, ya sea silla de ruedas, o que sean aceptados niños que tengan problemas cerebrales, un poco, una discapacidad cerebral o optomotriz en este caso. Hay que modificar mucho la infraestructura, le reitero, en espacios públicos, en escuelas, en hospitales, en transporte público, para que puedan transitar sin más dificultades, entre algunas más que no las tenemos pues a la vista, o que nos hace falta. Tenemos que hacer un estudio bien de cómo implementar estas infraestructuras para poder ayudarlos. No solo es tarea de las instituciones, sino de la sociedad también. No le carguemos en este caso todo al gobierno, en este caso hablando, sino también uno como persona, porque a veces no podemos, vemos a una persona con discapacidad y no la ayudamos, ya sea en muletas, silla de ruedas, con síndrome de Down. Nos da miedo un poco acercarnos. Hay que generar conciencia de lo que es una discapacidad como una condición de vida y no como una enfermedad, porque muchas veces pensamos, o hay gente que la discapacidad se contagia, y es un error que la sociedad no ve. La discapacidad, ya sea que nacemos con ella o en un accidente podemos tener algún tipo de discapacidad, siempre valorando las diferencias. Entonces hay que concienciar a la sociedad
principalmente ayudarnos, pedir un poco al gobierno que ponga este tipo de infraestructura, ya sea rampas en las banquetas, que muchos también hay gente que ocupa los lugares, obstruye los lugares y las rampas principalmente en las esquinas, que para está acondicionado para los de silla de ruedas o muletas, ¿no? En este caso, también en el caso de los que tienen síndrome, pues es una discapacidad que así la adquieren al nacimiento. Y hay que saber, hay que integrarlos a la sociedad, o más bien nosotros integrarnos con ellos, porque esperamos que ellos se integren a nosotros, pero más bien nosotros nos tenemos que integrar a ellos, ya que han demostrado, en este caso hablando un poco de deporte, los paralímpicos, no los transmiten en televisión, solo por radio mucosa, se transmiten solo por internet, pero poniendo un ejemplo más o menos, en las olimpiadas normales, las personas que tienen un buen desarrollo automotriz o que se sienten que no tienen ninguna discapacidad según ellos, no ganan medallas, vienen muy pocos. Y los mexicanos que van a las preolimpiadas, que es para la discapacitados en este caso, hay nadadores, hay tenis de mesa, hay de ¿cómo se llama? Carreras, infinidad de deportes, y tienen más medallas a México que que tienen mejor desarrollado su cuerpo en este caso. Entonces debemos sensibilizar a la sociedad para que podamos ayudar a estas personas. No verlo como algo contagioso, porque así lo podemos ver. Muchas personas piensan que se contagia y la verdad no. Desde ahí ellos tienen una discapacidad mental, porque ya no ayudan a su cuerpo o a su mente a desarrollar, que pues, bueno, es una enfermedad que todos podemos tener, o tú que estás bien físicamente puedes tener un accidente en lo que sea, ya sea en casa, en auto, en moto, transporte, y en ese accidente te causa una discapacidad, ya sea pie, mano, una parálisis, perder la vista, perder el oído, el hablar. Entonces tenemos que considerar que o podemos nacer con esa discapacidad o la podemos adquirir con cualquier accidente. Entonces, sí hay que sensibilizar a la sociedad, vuelvo a reiterar, para que tengamos mejor conciencia de que una discapacidad no es contagiosa, es una enfermedad, nada más. Espero que con este tema de la discapacidad nos demos cuenta que nos podemos ayudar. Espero les haya gustado mi tema y nos vemos pronto. Gracias.